Hola, bienvenidos a mi canal Wayuu y más cositas. Soy Mari Carmen y aquí tejemos Wayuu desde cero para principiantes. Si quieres aprender, pues sígueme. Hoy vamos a comenzar a hacer un neceser, compañero a nuestra mochila, como un complemento. Este de aquí nos va a servir un poquito de modelo y guía. Nos puede servir para organizar un poquito mejor todas esas cositas menuditas que llevamos a veces en el bolso, maquillaje, cositas varias, que a la hora de buscarlas luego no las encontramos. Bueno, pues esta bolsita, este neceser nos puede ayudar un poquito a ir un poquito más organizadas. Dicho sea de paso, la palabra neceser viene del francés y significa necesario. Pues como es necesario, habrá que hacerlo, ¿no? ¿Vamos? ¿Lo hacemos? Venga. Hola de nuevo. ¿Qué tal? Queridos amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general, comenzamos nuestro nuevo proyecto. En esta ocasión vamos a hacer un neceser y yo he escogido los mismos dos colores con los que hemos estado trabajando en la mochila para hacer el neceser como complemento a ella. En la mochila el color principal era este y luego el segundo color este, pues ahora he decidido invertirlos. Vosotros ya cada uno el color que tengáis, pues ya hacéis la combinación como mejor os parezca, como más os guste. En la mochila comenzábamos la base en redondo, con lo cual empezábamos con un anillo mágico. En esta ocasión, como el neceser es rectangular, pues vamos a comenzar la base con una cadeneta. A ver, yo la cadeneta la empiezo así. Vamos a ver. Engancho, giro y hago el primer nudo. Otras personas, como más fácil le quede, yo os digo cómo también se puede hacer. Hacen un nudito, se enredan o sea, te pones el hilo tal que así, como si fueras a hacer el anillo mágico, enganchas y haces el nudo corredizo. Y ya a partir de aquí empiezas a tejer tus cadenetas de la forma que resulte más práctica y fácil, ¿vale? Porque todos los caminos nos llevan a Roma, al menos eso dicen. Bueno, pues vamos a hacer 20 cadenetas. Y la cadeneta, para quien esté comenzando, es muy simple. Enganchamos el hilo, tiramos, sacamos. Enganchamos el hilo, hacemos lo mismo. Y esto es la cadeneta. No la vamos a hacer muy apretada porque luego tenemos que tejer en estos puntos, pero tampoco la vamos a hacer demasiado suelta. Miren que queden lo más igualados posible, ¿vale? Una vez tenemos nuestros 20 puntos, hacemos uno de subida. Y me he olvidado deciros que la aguja que estoy usando es del 1,75, ¿vale? Es la misma que usé antes, pero bueno, quien no lo haya visto. Hacemos una cadeneta de subida y ahora pinchamos aquí, o sea, vamos a dejar un punto libre, una cadeneta libre y pinchamos en la siguiente. Y aquí sobre esta cadeneta vamos a tejer 19 puntos bajos de esta forma, así, y vamos a ir contando hasta 19. Una vez hemos hecho nuestros 19 puntos, en este último punto vamos a hacer 3 puntos, 3 sobre el mismo, porque esto es lo que nos va a ayudar a dar la vuelta y poder continuar por el otro lado.
así, ¿eh? Y entonces se nos queda ya la curvita. Y ahora aquí vamos a hacer 18 puntos. Como la otra, por el otro lado hemos pinchado media cadeneta, pues ahora el otro lado de la cadeneta, ahí vamos a pinchar para hacer 18 puntos. Llevamos 2 y así hasta que lleguemos hasta 18. Una vez tenemos los 18 puntos, en este último punto vamos a hacer un aumento. El aumento son 2 puntos en un mismo punto. Y ya hemos llegado a iniciar de nuevo la vuelta. Ahora tenemos que acordarnos de empezar a trabajar solo la mitad de adentro de la cadeneta. Así. Este sería nuestro primer punto. Y aquí vamos a hacer un aumento también. Y ahora ya ponemos nuestro marcador para no perdernos. Así. Y vamos a continuar haciendo 18 puntos. Recuerden de solo coger la mitad de la cadeneta. Estamos haciendo el punto blow, back loop only, la parte de atrás de la cadeneta. Así hasta 18. Nuestra queridísima amiga Mayerlis me contaba que ha hecho su mochila en blanco y negro. Pues seguro que ha quedado preciosa porque esa combinación es muy fina, muy elegante. Quiero fotos, Mayerlis. Mándame alguna fotico, ¿sí? Una vez hemos hecho los 18 puntos, ahora vamos a hacer 3 aumentos. Aquí hacemos primer aumento, segundo aumento, tercer aumento. Y nos queda tal que así. Vamos dando la curva para dar la vuelta. Y ahora aquí volvemos a hacer nuestros 18 puntos hasta llegar al final, no del todo, ¿eh? Hacemos 18 puntos y los vamos contando, ¿vale? Una vez tenemos nuestros 18 puntos, en estos 2 puntos restantes vamos a hacer 2 aumentos. 2 puntos en el mismo punto y otros 2 puntos en el mismo punto. Quitamos el marcador y empezamos haciendo un aumento. 1 y 2 y ponemos nuestro marcador. Y ahora vamos a hacer 19 puntos. 1, 2 y así hasta 19. Una vez hemos hecho nuestros 18 puntos, vamos a hacer un aumento, 2 puntos en el mismo punto, un punto solo, de nuevo un aumento, un punto y otro aumento. Hemos hecho 3 aumentos en total con un punto de por medio, ¿sí? Y ya le hemos dado la vuelta de nuevo. Así que ahora ya nos toca otros 18 puntos en línea recta, 18 puntos de punto por punto.
Comenzamos nuestra siguiente vuelta. Empezamos de nuevo con un aumento. Ponemos nuestro marcador. Y ahora vamos a hacer 21 puntos a todo lo largo, ¿vale? Hacemos un aumento, 1 y 2, 2 puntos, 1, 2, segundo aumento, aquí aumento, 2 puntos, aumento, y volvemos a hacer nuestros puntos correspondientes a este otro lado, que en principio deben ser 19. 1, 2, así hasta 19. Y aquí hacemos nuestro aumento, 1, 2, en el mismo punto, hacemos 2 puntos, aquí hacemos nuestro segundo aumento, hacemos 2 puntos, 1, 2, hacemos un aumento, y hacemos de nuevo aquí los 2 puntos. Voy a quitar esto porque es que me está estorbando. Aquí 1 y 2 y comenzamos nuestra nueva vuelta. Aquí sería el comienzo de la nueva vuelta, que también comenzamos con un aumento y hacemos 22 puntos. Toca aumento, 1 y 2 en el mismo punto, 3 puntos, 1, 2, 3, aumento, 1 y 2, 1, 2, 3, aumento, 1 y 2. Y de nuevo el lateral de punto por punto. En esta ocasión debemos tener 20. Hacemos el aumento, 3 puntos, 1, 2 y 3, aumento, 3 puntos, aumento. ¿Vale? Y con esto hemos acabado esta siguiente vuelta. Ahora volveríamos a comenzar de nuevo con un aumento,
1 y 2 en el mismo punto. Así. Y tejemos 23 puntos a lo largo. Hacemos aumento. 1 y 2. En esta ocasión vamos a dejar 4 puntos. 1, 2, 3, 4, aumento. 1 y 2 en el mismo punto, 4 puntos. 1, 2, 3 y 4, aumento. Ya le hemos dado también la vuelta aquí. Sí, vemos que ya se nos va formando la curvita. Esto es para la base, para tener una base de nuestro neceser. Y ahora vamos a tejer 21 puntos hasta llegar al otro lado. Hacemos nuestro aumento. 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Aumento. 1 y 2. 4 puntos. 2, 3, 4. Aumento. 1 y 2.